Buenas noches. A continuación vamos a presentar el análisis del capítulo asignado en la materia de formulación y evaluación de proyectos de intervención psicosocial a cargo del profesor John Jairo García Peña. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Herrera Medina, Mónica Valentina Largo y Natalia Cubillos Forero. El capítulo que elegimos analizar es el capítulo de reconstrucción del tejido social, recuperar la memoria histórica en contextos de violencia política. Para esto, vamos a brindar una información que contextualiza de manera general la información que se encuentra allí, en donde la violencia de Estado y sus consecuencias profundas en la sociedad se relacionan con sucesos como conflictos, dictaduras, guerras y actos de violencia política, los cuales han generado víctimas y sobrevivientes que cargan con memoria con dolor, rabia y culpa. Esto ha dejado resultados como represión y violaciones a los derechos humanos, pérdidas materiales y humanas y simbólicas que afectan la identidad y el tejido social de las comunidades. Es por esto que existe la necesidad de reparación social, dando reconocimiento de la verdad, la justa reparación y la dignificación de las historias de las víctimas, haciendo una contraposición a las historias oficiales que tienden a minimizar y distorsionar el sufrimiento de las personas. Como primera instancia, vamos a realizar un análisis del problema, identificando necesidades y problemas del caso presentado en el capítulo, en donde observamos el impacto de la violencia política en la salud mental y el vínculo social, especialmente generando un problema de pérdidas materiales y humanas que desencadenan vergüenza, culpa y dolor, que empeoran con las narrativas oficiales que encubren y minimizan y niegan la realidad. Para ello existe la necesidad de atender el trauma de manera colectiva, apoyando el reconocimiento social de la realidad y lo vivido. Todo esto para reparar emocionalmente a la comunidad y acompañar la reconstrucción de la identidad colectiva, evitando que el trauma se prolongue. Por otra parte, existen diferencias entre la historia oficial y la memoria de las víctimas. En la diferencia que existen entre estas versiones oficiales y la memoria de las personas que experimentaron el trauma, lo que se realiza es cómo promover el silencio y se desemboca en el olvido forzado. La idea es poder promover el acompañamiento frente a la necesidad de recuperar y validar la memoria de la experiencia de las personas, promoviendo espacios de participación, escuchas y reconstrucción de la versión oficial. Por otra parte, existe el debilitamiento de la comunidad y ruptura de sus relaciones, en donde hay un daño en el tejido social que afecta a la organización colectiva y la unión. Esto impacta además de manera negativa en la identidad comunitaria y en la capacidad de generar acciones propias de reparación y reconciliación. Es por eso que existe una necesidad de reconstruir el tejido social abordando traumas y heridas individuales y colectivas para fortalecer el apoyo solidario, la reconstrucción emocional y poder promover espacios de expresión y vivencia del duelo. Todo esto para que haya un reconocimiento comunitario y procesos de participación. Por otra parte, existen pocos recursos documentales y validación de la memoria histórica. Esto quiere decir que existen documentos históricos y otros recursos que solamente se limitan a la narrativa oficial, en donde la versión suele ser poco objetiva y no valida realmente lo que sucedió en la historia de las víctimas. Para esto, la necesidad es recopilar y sistematizar la información, teniendo en cuenta testimonios, archivos y materiales audiovisuales que permitan la reconstrucción de la memoria y los hechos reales. Finalmente, existe la ausencia de espacios para la participación y la expresión del duelo. Hay una ausencia en los mecanismos para la participación activa de la comunidad, en donde las personas no logran expresar sus emociones y por el contrario existe una represión y miedo que impide el diálogo abierto. Es por esto que existe la necesidad de implementar la participación de personas en espacios diseñados y acompañados por profesionales para la elaboración de una narrativa común en donde las personas logren la expresión de emociones e ideas y se logre la construcción por medio de una participación activa de las víctimas. Es necesario entender que la violencia política ha dejado diversas heridas en el tejido social.
de alguna forma u otra saber que las comunidades han sido víctimas de todo este escenario social, político y violento en donde se han perpetuado diversos traumas y dificultades en los distintos procesos de socialización, de interacción e incluso de reconciliación. Es necesario abordar este desafío con el diseño de diversas estrategias psicosociales que permitan sanar esas heridas que están ahí presentes y fomentar de forma interactiva y amena una convivencia pacífica en ese entorno social comunitario y también a nivel familiar. Para lograrlo es fundamental identificar los actores claves involucrados, aquellos que están interesados en esa intervención, en esa emancipación, en ese cambio, y aquellos que han sido de alguna forma víctimas y afectados de esta violencia. Y por último están aquellos que nos ayudan en esa reconstrucción y generación de soluciones y estrategias para facilitar los procesos. Con esta análisis buscamos desglosar el papel de cada grupo, donde las víctimas han cargado con el peso de esta historia y que las instituciones y los líderes de alguna forma pueden impulsar ese cambio de forma significativa. Es necesario pensar en esos intereses, en las afectaciones, en las consecuencias y en la generación de nuevas ideas y estrategias de solución. Siguiente. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes están interesados en esta resignificación de historia y reconstrucción del contenido social? En primera instancia, el Estado, seguidamente están las instituciones públicas y políticas, las organizaciones de los derechos humanos y las instituciones sociales, principalmente ellos porque en su deber y en su gestión social buscan la reconciliación y la estabilidad, defender a las víctimas y promover la justicia, estudiar el impacto psicosocial de la violencia, difundir información de forma sensible a la sociedad. En segundo momento, pensamos también en esos afectados que son las víctimas. Allí entran ellos principalmente y su familia, el entorno y el territorio, los sectores económicos y laborales, las instituciones y grupos sociales secundarios, porque esas personas han sufrido violencia física, psicológica, pérdidas familiares, afectaciones a nivel emocional y económico y han tenido de alguna forma que emigrar o tener que despojarse de sus tierras. En un tercer momento miramos también quiénes pueden ser o quiénes pueden contribuir a esa gestión y resolución de la situación que ha sido perpetuada de la historia. Un equipo de apoyo psicosocial y carácter profesional, los líderes comunitarios principalmente porque son quienes conocen la historia y las han vivido, los sectores educativos y los comités de gestión social pública. Siguiente. Es necesario tener presente que esto se puede lograr desde un enfoque participativo, es decir, incluir a las víctimas como agentes activos y como agentes de solución. Se debe promover la escucha, no es justo ni necesario imponer, sino más bien practicar acciones individuales y grupales de diferentes sociales para la eliminación de una resignificación de la sociedad de distintos factores o aspectos que han sido determinantes y fundamentales en esta población. Y alrededor del trabajo con la organización han tenido que enfrentar diversos obstáculos
Finalmente, en conclusión, entendemos que esta intervención busca reparar las consecuencias de la violencia política a nivel individual, esencialmente a nivel comunitario, y que es indispensable para la reconciliación y el empoderamiento, además del cambio social. La recuperación de la memoria histórica es una herramienta fundamental para contrarrestar el olvido forzado impuesto por las narrativas oficiales y para poder reconstruir el tejido social. Es de gran importancia el trabajo en equipo y la promoción de espacios de participación donde la comunidad sea quien asuma un rol activo en la toma de decisiones, y cabe resaltar que es un proceso que requiere de una evaluación continua, así como la atención al impacto emocional tanto de las personas afectadas como de los equipos de intervención. Para finalizar, esta es la referencia bibliográfica del libro donde extraímos el capítulo trabajado y les agradecemos mucho su atención.